Buenas tardes a todos. Por favor, vayan sentándose, que vamos a comenzar el acto de la Excelencia Profesional 2016. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida en nombre del Rotary Club de Zaragoza a este acto de entrega del Premio Rotary de Zaragoza a la Excelencia Profesional 2016, que este año ha recaído en nuestro querido amigo don Juan Antonio Gracia Jimeno. Con este son ya 25 los premios concedidos desde que se constituyera en 1992. Voy a proceder a la lectura de todos los premios concedidos hasta la fecha. En 1992, a don Rafael Gómez Luz. 1993, las Hermanas de Caridad de la Caridad de Santa Ana. 1994, don Manuel Martín Bueno. 1995, Heraldo de Aragón. 1996, General Motors España. 1997, Fundación Benito Ardid. 1998, don Mario Rubio, del Colegio Salesiano Nuestra Señora del Pilar. 1999, Saica. 2000, Juan Sala de Pablo. 2001, Asociación Guayente. 2002, Antonio Beltrán Martínez. 2003, Luis Oro Giral. 2004, don Antonio Jiménez Martínez, de la Fundación Santa María de Albarracín. 2005, la Santa y Real Hermandad de Nuestra Señora del Refugio. 2006, don Severino Reija Vázquez. 2007, doña María José Cabrera Gonzalo. 2008, doña Pilar Muro Navarro. 2009, don Guillermo Fatás Cabeza. 2010, don Alejandro Tres Sánchez. 2011, don Jesús Morte Bonafonte. 2012, don Manuel Teruel Izquierdo. 2013, don Pedro Naudín Gracia, de Arento. 2014, el Grupo de Rescate de Montaña de la Guardia Civil. 2015, don Jesús Rubio Izquierdo, de Hospital General de la Defensa. Y este año 2016, don Juan Antonio Gracia Jimeno. Sin más, les dejo con el periodista don José Luis Labat, que va a hacer una breve semblanza del premiado. Gracias. Rotarios, muy buenas tardes. Autoridades, querido Juan Antonio, hoy es un día muy especial para ti, especial para todos los que te acompañamos en este día grande. Hoy hace 68 años que celebraste tu primera misa en Villafranca de Ebro. Aquel día, como hoy, hubo música. No fue de arpa, fue de armonium, y ahí estuvo Pilar Bayona. Pilar Bayona acompañaba aquel día a Federico Sopeña, que iba a ser quien predicara en tu primera celebración de la Eucaristía como sacerdote. Y ese día, tú lo has contado, regaste de emoción con tus lágrimas los corporales blancos del altar. 68 años después, también la música nos va a deleitar y nos va a transportar a ese lugar en el que tú habitualmente te mueves, que es ese universo de cultura y de saber ver las cosas desde la profundidad de la vida. Juan Antonio Gracia, no les voy a cansar porque hemos venido a escuchar otras voces y a escuchar sobre todo un buen concierto de música. Es un zaragozano singular, un aragonés de los pies a la cabeza, sacerdote y periodista, que con 29 años, muy jovencito, accedió a la canonjía por oposición, en una situación en aquellos tiempos bastante complicada, pero puede decir que entró en ese ámbito de la conciencia crítica eclesial que supo unir después con la conciencia crítica del periodista que ha ejercido de maestro, de ilusionante para transmitir lo que ha sido su gran y es su gran pasión, que no es otra que el Pilar. Sacerdote y periodista que ha tenido la suerte de vivir en 3 ciudades emblemáticas, Salamanca, París y Barcelona.
quoz natura non dat, salmántica non prestat, y la ciudad que enhechiza la voluntad de volver a ella todos los que de la apacibilidad de su vivienda han gustado, Juan Antonio, te ha dado esa pátina especial que la Castilla vieja y profunda está entrañablemente unida con este Aragón que siempre te ha acogido y que siempre te tiene como gran protector de lo que es nuestro y de lo que sientes de todos los aragoneses. Su patrimonio, su Virgen del Pilar, nuestra historia, nuestros patronos que tú celebras desde el Pirineo, desde Roda, ahí te vas a celebrar a San Valero, porque hasta en eso eres original, y desde allí, desde tu ser y esas ciudades que han marcado tu vida, has conseguido ser doctor en liturgia por la Universidad de París, doctor en teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, y has conseguido también ser licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchas distinciones. La de hoy es importante, como la que hace unos días Su Majestad el Rey Emérito, don Juan Carlos I, te concedía la distinción de la Real Orden de Santa Isabel la Católica, comendador. Esta tarde puedes también unir este galardón de los Rotarios a esa insigne carrera que nos apabulla, que nos entusiasma, que nos hace sentirnos pequeños, pero a la vez felices de compartir tu amistad y compartir la gran liturgia de la vida en la que nos has ayudado a vivir también con tu oratoria, con tu palabra y con tu magisterio. Juan Antonio, ad multos annos. No te voy a decir como aquel cardenal que felicitaba a su santidad y le decía que su santidad cumpla otros tantos. El Papa cumplía aquel día 80. Y el Papa le respondió: ¿y quién es usted para poner límites a la providencia divina? Así que, Juan Antonio, ad multos annos, felicidades. Muchas gracias. A continuación, Mercedes Muro, secretaria del Rotary Club de Zaragoza, va a dar lectura al acta de concesión del premio. Buenas tardes. Voy a proceder a la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 2016. Rotary Club de Zaragoza, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 2016, acordó, por unanimidad de todos sus miembros, otorgar el Premio Excelencia de 2016 al muy ilustre señor don Juan Antonio Gracia Jimeno, como arquetipo de fidelidad a nuestros valores rotarios, cimentados en una permanente actitud de servicio ante todo. Rotary Club de Zaragoza, en su deseo de suscitar, promover y difundir en nuestra sociedad los grandes y nobles valores que dignifican a la persona, quiere poner de manifiesto que ha encontrado en la trayectoria humana, cultural y espiritual del ministerio sacerdotal del muy ilustre señor don Juan Antonio Gracia Jimeno un paradigma de los principios y propósitos que configuran el ideal rotario, haciendo de sus altas responsabilidades un auténtico servicio a la comunidad. Al margen de su generosa actividad apostólica, Rotary Club de Zaragoza se complace en subrayar con este galardón su tenaz labor en defensa del patrimonio histórico, artístico, documental de Aragón, la lucha por recuperar los tesoros de arte sacro exiliado o secuestrado más allá de las fronteras regionales, su valentía a la hora de denunciar públicamente las situaciones injustas de los sectores de población más desfavorecidos y, en general, su decidida apuesta y colaboración por cuanto redunda en beneficio de la Iglesia y de la sociedad aragonesa. Su palabra en el púlpito de los templos, su voz en la radio y su pluma en el Heraldo de Aragón han sido valiosos instrumentos para la proclamación y defensa de las grandes causas. Rotary Club de Zaragoza se siente orgulloso de asumir modestamente en este premio a la excelencia la representatividad de nuestra sociedad aragonesa para dejar en nombre de todos constancia pública de nuestra más alta estima, profundo agradecimiento y sincera admiración. Dado en Zaragoza a 7 de abril de 2017.
firmado por el presidente Antonio Peleato, con el visto bueno de la secretaria Mercedes Muro Vaquero. A continuación, Juan Domínguez Lasierra, periodista y escritor, va a pronunciar la laudatio en honor de don Juan Antonio Gracia. Por favor. Buenas tardes a todos. Queridos amigos, aquí estoy y no sé cómo ha sido. Bueno, sí lo sé, porque alguien me ha dicho, tienes que hablar de la excelencia de Juan Antonio, y yo, cuando se trata de las cosas de Juan Antonio, mi Juan de Sahagún, cuando tengo que sacarlo en los papeles, no replico. Voy y punto, como dicen ahora. Y si se trata encima de hablar de sus excelencias, con más motivo, con mayor alegría. Porque ante todo y sobre todo, Juan Antonio Gracia es un muchacho excelente. Bien es verdad que en estos momentos, a estas alturas de su vida, es más excelente que muchacho. Pero si les digo la verdad, en el fondo de mi corazoncito, yo veo bastante muchacho a Juan Antonio. Muchas veces, admirando su entusiasmo, su vitalidad, su actividad incansable, su disposición indiscriminada, su entrega a pobres y ricos, su optimismo arrollador, me siento mayor que él, su hermanico mayor, porque no sé si ustedes lo saben, pero Juan Antonio y yo somos hermanicos desde hace mucho tiempo. Y en muchas cosas con él tengo que ejercer de mayor, reconvenirle, llevarlo a la prudencia, serenarlo. Parece mentira que un caballero de su edad, que además para más INRI es canónigo, pero así es. Este muchacho de 90 años y alguno más necesita de algunos viejos como yo para que se crea su edad y su ilustre condición. Me dicen que hable de las excelencias de este personaje tan querido para mí y por dónde empezar, y lo que es más complejo, cuándo acabar. Porque hablar de las excelencias de Juan Antonio es el cuento, dicho sin doble intención, de nunca acabar. Hablo de su excelencia como hombre de iglesia, como sacerdote, como cristiano de vocación, de devoción y entrega a los demás, y ya metiéndonos en terrenos más específicos como liturgista y orador sagrado. No es mi intención, no se asusten, tampoco sabría hacerlo, tampoco tengo tiempo para hacerlo. Digamos que es tan buen hijo de la Iglesia que yo digo, y lo pienso siempre para mí, aunque es este el momento de decirlo para los demás, que Él es la Iglesia, que la encarna, la edifica y la fundamenta en sí mismo y en los que están a su alrededor. Y aún diría lo mejor, la hace humana. Ese edificio tan complejo, por decirlo de alguna manera, que unos llaman institución y otros más conscientes, comunidad, se hace carne y espíritu con seres como la víctima de este acto, porque sé que a él no le gustan estos actos, los homenajes, es decir, con gentes como mi entrañable hermanico
con mi excelente hermanico. Sé que no estoy siendo muy académico en mi exposición. Yo no soy lingüista, perdón, lingüista tampoco. No soy liturgista como Juan Antonio, que tanto sabe de protocolos eclesiásticos, ni soy orador como él, que es un Demóstenes a nuestro alcance, o un Castelar, que dicen que tenía un pico de oro. Hace unas semanas le oía improvisar en un funeral. Hace algunos días más le vi hacer otro tanto en una misa de periodistas. Y ahí estaba nuestro excelente muchacho, llegándonos al corazón y la cabeza con su verbo privilegiado. ¡Qué corazón y qué cabecita tiene este buen Juan Antonio! No me extraña que le den esta excelencia, porque se merece muchas, le gusten o no. Únicamente me extraña que este hombre de iglesia tan excelente no haya acabado siendo por lo menos cardenal. Pero ya hemos dicho que la iglesia es un edificio complejo, lleno de entramados, aunque no sea un edificio propiamente dicho. Pero ladrillos, es verdad, tiene muchos. Digo ladrillos por no decir adoquines. Él, nuestro Juan Antonio, siguiendo ese plan metafórico, que no sé si será de su gusto, pero lo es del mío, ha echado bajo muchos ladrillos y tal vez por eso no ha llegado a cardenal, ni a obispo. Y menos mal que llegó a canónigo, cuando para hacerlo había que opositar, porque había mucha competencia, no como ahora. Juan Antonio, hay que aceptarlo, hubiera vestido, le pongo comillas, muy bien esos cargos eclesiales, pero en el fondo yo sé, que nuestro excelente se ha encontrado mucho mejor ejerciendo de simple cura con sus gentes del barrio de Altabás, siguiendo aquel lema que dictó su entrada en el sacerdocio. Dios me ha enviado a evangelizar a los pobres. O con sus emigrantes de París, con sus monjas de clausura o no, con sus futbolistas del Real Zaragoza, con sus oyentes radiofónicos, con sus lectores de la prensa, con sus afligidos, sus enfermos, sus moribundos. Qué sucesión infinita a lo largo de tantos años de bautizos, comuniones, bodas, hospitales, extremaunciones, funerales, exequias, cursillos, charlas, siempre llevando la palabra salvadora, sanadora, confortadora, con su permiso. La de simple cura conforme con su condición. Pero si no hubiera llegado a canónigo, muchas otras puertas que se le han abierto no lo hubieran hecho. Así que hay que reconocer que la providencia ha actuado bien, pese a la nostalgia que nuestro Juan Antonio pueda guardar en su corazón por no haber sido solo el que evangelizaba a los pobres. Ha sido reconocido, eso sí, por muchas buenas gentes, de forma más o menos anónima, de forma más o menos pública. Y tiene alguna medalla oficial, como se ha recordado hace unos minutos, que oculta celosamente, porque ¿quién necesita medallas cuando tiene el agradecimiento, la devoción, la admiración y la amistad de tantos? No conozco su cuenta bancaria, pero yo estoy seguro
de que es uno de los ciudadanos más ricos de Zaragoza, en corazones devotos, en gratitud general, en caridad y amor, sembrado y cosechado. Así que me congratula saber que él está contento de haber sido lo que ha sido. Cura ante todo, pese a su canonjía. Como él ha dicho, y yo transcribo con emoción, en 1949 firmé un contrato que me ataba para siempre al servicio de Dios y de los hombres, mis hermanos. Bueno, en realidad el 3 de abril de ese año rubriqué la mejor carta de libertad que un hombre pueda suscribir en esta vida. Carta de libertad, sí, eso dice. Aunque muchos pensemos en nuestra ignorancia que el sacerdocio es otra clase de misiva, la carta de un compromiso permanente con el prójimo hasta la negación personal. Y sí, tendría que hablar también del periodista, entregado a causas sacras y menos sacras, pero que él, nuestro Juan Antonio, sacraliza con su entusiasmo. El tema de los límites diocesanos, la defensa del patrimonio material e inmaterial de esta tierra, su vigilante atención a todo lo que supone un agravio a la justicia, la necesidad de ser solidarios, el apoyo a la formación de los jóvenes. ¿Y qué diremos de su amor más íntimo, aunque siempre proclamado, y que no quiero aquí pasar por alto? Su amor pilarista. Es una de las circunstancias que en él alcanza la pulsión de categoría, que más me emocionan de la personalidad de nuestro Juan Antonio. En ese amor engloba el amor maternal de todos los buenos hijos de este mundo. Hijo, también hermano, tal vez la más hermosa palabra de nuestra lengua, la más cristiana de todas, al menos. Y sí, es inevitable, obligado a señalarlo, amigo, el amigo entregado sin fondo, sin límites, amigo del alma. Bien lo saben muchos de los que aquí están acompañándole en este acto. Nuestro Juan Antonio tiene tan alto concepto de la amistad que yo diría que es incluso amigo de sus enemigos. Le es fácil tal conducta. No tiene amigos, no tiene enemigos, los convierte. Había preparado un tríptico para nuestro Juan Antonio, pero me temo que el tiempo que se me ha concedido es implacable. Voy a leer solo de ese tríptico el desenlace. El Hijo y el Padre, con los años, se han hecho Trinidad, Espíritu. Pero sigue con las mismas. Genio y figura, entregado sin reserva en servicio de guardia permanente para los otros. No hay forma de moderarlo, ni algunos achaques, minucias para un nonagenario ya cumplido, le invitan al reposo, al merecido descanso. Misas, sermones, funerales, ya hemos dicho, artículos, libros, viajes, como aquellos valientes del 7º de caballería, parece querer morir con las botas puestas, en el cumplimiento del deber, que él se ha impuesto a sí mismo, que se impuso aceptando, como hemos dicho en 1949, con un contrato de vida. Creo que lo hace porque se sabe inmortal. No olvidemos que nació junto al silencio del más allá,
en Torrero, que creció, no que nació, junto a un camposanto. Pero él sabe que ese silencio es terrenal, que otras voces nos esperan para compartir la palabra, la amistad, la hermandad de lo absoluto. Esa no es su esperanza, es su creencia. Aunque haya consumido su vida en llevar esa esperanza a los demás. Gracias, claro, a su creencia. Al niño de Torrero, que estudió en las Graveras y que jugaba de interior izquierda con los chavales de su barrio, le había llegado en su camino de Damasco la llamada de Dios. Y en esa llamada sigue hasta que Dios quiera. Hasta que Dios quiera hablarle a su diestra, más cerquita, íntimamente, en pago por lo bien que ha utilizado su carta de libertad en este mundo, por lo mucho que ha repartido entre sus hermanos la bondad de Dios. Y quiero terminar con un poema que le dediqué a nuestro excelente con motivo de su 90 cumpleaños, en junio de 2015. Hermano Juan Antonio, has vivido tantas vidas en tu vida, te has hecho otro tantas veces para ser tú mismo, has compartido pompas y miserias, has subido a palacios, has bajado a chabolas, te has encarnado en tantas alegrías y tristezas, avanzando sin pausa entre dudas y luces, que se me ocurre pensar que tal vez no te reconozcas en el que ahora eres, en este momento de tu vida. No sé qué balance habrás hecho de tus años, no sé si entre el debe y el haber de tus cuentas estarán equilibradas. No sé si ese corazón abierto tuyo, tan desnudo a los aires y a la lucha, sangrará por alguna herida no curada. Pero a tus dudas, si es que existen, aquí respondemos tus amigos, esos que has cultivado como a hijos y que como hijos tuyos nos sentimos. O si quieres, hermanos, para que no te sientas tan mayor como dice el calendario. Y tus amigos, tus hijos, tus hermanos te dicen, Juan Antonio, que has llevado la alegría a nuestras almas, que nos has infundido serenidad y aliento, que has encendido esperanzas en lo oscuro, que has sido faro en la tormenta, asidero en el naufragio, refugio en la indefensión. Y tantas otras cosas te diría, Juan Antonio del alma, Juan Antonio. Así que no te preocupes si ahora no te reconoces por haber vivido tantas vidas en tu vida, porque lo que sembraste dio fruto y fructificó en ti mismo para ser ahora el que ahora eres. Padre, hermano, amigo, que llevaremos en el corazón, eterno compañero en nuestras vidas, en nuestro andar al compás de tus pasos, en la estela del camino que trazaste. Termino recordando, como ya ha hecho mi compañero Labat, que hoy, 7 de abril de 2017, se cumplen 68 años de la primera misa de nuestro excelente Juan Antonio.
Supongo que alguien ha elegido este día con oportuna intención. En fin, les mando este SMS para que vean lo moderno que soy. Nuestro Juan Antonio es una excelencia, se le mire por donde se le mire. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, el presidente de Rotary Club de Zaragoza, Antonio Peleato, nos va a dirigir unas breves palabras y hará entrega del premio a don Juan Antonio Gracia. Buenas tardes. Después de estos oradores que me han precedido, estoy amedrentado. Pero vamos allá. Un versículo de un libro sagrado dice que es glorioso el fruto de los trabajos honestos. En consonancia con el libro de la sabiduría, Rotary Club de Zaragoza ha concedido la excelencia 2016 al muy ilustre señor don Juan Antonio Gracia Jimeno. De él podríamos decir muchas cosas, pero los que estamos cerca, muy cerca, diríamos, tomando versículos del mismo libro sagrado, que en él hay un espíritu inteligente, único, sutil, ágil, perspicaz, diáfano, amante del bien, amigo de los hombres, firme, seguro, sereno, pues más móvil que el movimiento es la sabiduría. Yo ahora querría entregar el documento que acredita este acto. Este documento, ¿dónde está? Este documento es un papel que es deleble y destructible, pero lo que es indestructible es el amor de Juan Antonio a la Virgen del Pilar, y esta Virgen del Pilar quiero que sea un recuerdo de hoy para ti. Y con un vaso. Sí, mejor.
Queridos amigos, y quiero englobarlos a todos en este apelativo, en este adjetivo, porque creo que la condición fundamental que nos distingue a todos en este momento es la de que somos amigos. Me considero amigo de todos vosotros, desde las autoridades que nos presiden, aunque no nos presiden porque los hermanos no tienen presidencias, hasta el último que ha llegado y se encuentre en la última silla. Estoy sumergido, como podéis comprender, en un desconcierto absoluto. Me siento aturdido, me siento como encaramado en una nube que me impide discernir si lo que estoy viviendo es una realidad, un sueño o una pesadilla. Cuando Rotary Club me comunicó que me habían concedido el premio a la excelencia, tuve un sentimiento de estupor. E hice todo lo posible para que realmente no me lo dieran, no me lo concedieran. No es que quisiera rechazarlo, sino simplemente que creía que no lo merecía en absoluto. Y no lo merecía por muchos motivos, porque tengo un concepto bastante claro de lo que es la excelencia. Si la excelencia es la lucha contra la comodidad, la pereza, el hacer mal las cosas, si excelencia es la perfección y el orden, si excelencia es luchar contra la desidia, la prisa, la improvisación, la chapuza, si excelencia es el sudor, el trabajo, el afán de superación, ya 8 siglos antes de Jesucristo, Hesíades, el historiador, decía en uno de sus más hermosos libros y muy conocidos por otra parte, Los trabajos y los días, que los dioses inmortales deseaban y querían que el sudor precediese a la excelencia. Es más, me entretuve el otro día en ver qué es lo que decía el diccionario de la lengua española de la excelencia, cómo la definía. Y decía, solo son hombres excelentes o personas excelentes, aquellas que sobrepasan a los demás, que se distinguen de los demás y que son más válidos que los demás. No me voy a detener ni un instante siquiera en demostrar que yo no pertenezco a esta raza de hombres singulares o de personas singulares. Me conozco también bastante bien y conozco mis torpezas, conozco mis mediocridades, conozco mis rebeldías, conozco mis cansancios y conozco sobre todo mis despistes y mi desorden. Y por lo tanto no veo ninguna razón para que se me conceda este premio, de tal manera que todavía en mis adentros, aun estando pasándolo bomba y feliz y contento, sin embargo en mis adentros todavía sigo teniendo no estupor, pero sí por lo menos unas grandes reservas. Entonces, ¿por qué se me ha concedido el premio? Decía el gran Ramón y Cajal que cuando se llega a una determinada edad es que has alcanzado la edad de los lutos y los retratos. Y es verdad, lo puede garantizar este cura que os habla, porque estoy rodeado de lutos por todas partes. Se te muere toda la gente. Cuando llegas a estos años se te mueren los padres, los hermanos, ya solamente te quedan los sobrinos y algún que otro primo. Es la edad de los lutos. No os extrañe, algunos de vosotros os estoy viendo aquí perfectamente, y cuántas veces nos encontramos en las iglesias o en los cementerios y me decís otra vez, de los lutos.
y los retratos. Yo no sé si os habéis percatado de la de retratos que me han hecho desde que he entrado hasta aquí. Y la de retratos que se me hace casi siempre cuando nos encontramos por cualquier motivo. Yo creo que efectivamente soy un viejo. Hay un amigo mío que no sé si estará por aquí, supongo que sí, como no. Un amigo mío que tiene mucha confianza conmigo y me suele decir que entre mis carencias hay una fundamental, que soy un barullero. Un barullero. Esto ya me lo decía el profesor de filosofía cuando yo era seminarista y tenía 18 años. Señor Gracia, ¿pero por qué es usted tan barullero?, me decía. Que soy un barullero y un liante. Con todo lo cual, estoy temiendo que me estoy convirtiendo, sin darme cuenta, en un viejo cascarrabias. Todo menos merecedor del premio a la excelencia. Y yo creo que me lo habéis dado por viejo, porque viejo lo soy, ¿eh? Fijaos si soy viejo. Que soy el canónigo más antiguo del Cabildo de Zaragoza. Soy, creo, el periodista más antiguo de Aragón. Soy, creo, señor arzobispo, de la nómina de más de 200 sacerdotes de la diócesis, creo que ocupo en el ranking de la edad más o menos el segundo puesto, o acaso el tercero. Por lo tanto, me consuela que el estupor se ha convertido en razón. El estupor que yo sentía al principio, creo que habéis procedido con absoluta legitimidad. Habéis concedido el premio a la longevidad. Y además, estoy feliz de ser viejo, de ser anciano, aparte de las cosas tan bonitas que habéis dicho, que ha dicho sobre todo mi hermanico, sobre cómo soporto o cómo llevo la ancianidad. Me vais a perdonar que mire, porque estoy tan sumergido, como decía, en un mar de sentimientos, en un barullo de sentimientos, que me he hecho un pequeño croquis para saber qué es lo que tenía que decir. Efectivamente, soy viejo y no me importa serlo, porque además soy un viejo feliz. Afortunadamente es verdad que las facultades motoras no funcionan, las capacidades motoras van mal. A mí me hace mucha gracia cuando me preguntan por la calle, oye, ¿y cómo andas? Digo, pues ¿no lo ves cómo ando? Pues gracias. O sea que cuando os encontréis conmigo, preguntarme qué tal estás, porque si me preguntáis cómo ando, pues es una cosa superflua. Bien, viejo, y esto lo digo muy en serio, queridos rotarios, a los que os agradezco de verdad, porque me estáis haciendo feliz. El ser viejo, el tener mucha edad, no es una cédula para otorgar excelencias, no es un pasaporte para recibir distinciones. Ninguna institución por sí misma tiene la obligación de premiar a nadie que sea mayor o que sea viejo. Por otra parte, hablo de mi caso, esto solamente lo ha hecho Dios. No ha sido habilidad mía. El encontrarme como me encuentro y el haber hecho lo que he hecho ha sido gracias a Dios. Mirad, todos los días, no querría convertir esto en una homilía y mucho menos en un sermón clásico, pero todos los días pongo el alma de rodillas para dar gracias a Dios por tantas y tantas cosas y por esta ancianidad que me concede. Todo es gracia, amigos. Yo podría exclamar como el párroco de la famosa novela de Bernanos, Diario de un cura rural, que decía al final, después de su vida llena de trapisondas, todo es gracia, todo es gracia. Y por lo tanto, no me queda otra solución que sea realmente verídica y auténtica que dar constantemente gracias a Dios. Y ahora,
voy a dar gracias a los hombres. Y en primer lugar, os doy las gracias a vosotros, rotarios. Os doy las gracias más sinceras, primero porque somos amigos. Es verdad que alguna cosa he hecho yo con rotarios a lo largo de la vida, pero ahora que ya soy, como en tantas cosas, un rotario emérito, puedo reconocer que he sido muy amigo de vosotros, he encontrado en vosotros una fuente de amigos y, por lo tanto, os doy las gracias porque me habéis premiado. Y aunque no sea por la excelencia, sino por viejo, o por la excelencia y por viejo, os doy las gracias. Doy las gracias a Ibercaja por todas las facilidades que nos ha dado, por la disponibilidad que ha tenido para que las cosas tuvieran lugar en este marco tan acogedor, en este marco donde por otra parte tantas veces he tenido que hablar dando conferencias casi todas sobre el Pilar y sobre los bienes y otras cosas. Me acuerdo que aquí di una conferencia en este mismo salón, muy curiosa, sobre la Zaragoza de los años 60, la Zaragoza de nuestros pecados. Por cierto, que fuiste tú, hermanico, el que hiciste la presentación mía en esa conferencia. Gracias. Desde el primero de los responsables de esta casa, me alegro mucho de ver a Honorio por ahí, presidente de la Fundación Ibercaja, que nos proporcionó desde el primer momento toda suerte de excepciones. No sé si esto lo sabrán los rotarios modernos. En este mismo salón se celebró otro premio a la excelencia profesional, que se le dimos a Antonio Jiménez, presidente de la Fundación Santa María, gracias al cual estoy convencido que Albarracín es el pueblo más famoso, el pueblo aragonés más famoso de toda Europa. Se lo dimos aquí. Y también nos dieron toda clase de facilidades. Gracias a todos, pero querría señalar una persona que desgraciadamente no puede estar aquí y que sin embargo ha sido el fácelo todo, nos ha ayudado en todo. Decirle que estoy con ella a Genoveva, porque ha sido la persona que ha estado siempre a nuestro lado, nos ha facilitado el camino para ir a cualquier parte de esta casa. Gracias, José Luis, y gracias, Juan, hermanico, pero me habéis quitado una primicia que quería dar yo. Sois unos imprudentes, no se os puede decir las cosas. Yo guardaba para decírselo precisamente a María Rosa, que la fecha, claro, la había elegido yo. Pero a nadie le quería decir que hoy era el aniversario de mi primera misa, hace 68 años. Pero qué cosas más bonitas has dicho. Mira, Juan, yo te estaba oyendo y me daba la impresión de que te estabas confundiendo de día. Has escrito una cosa tan hermosa que yo creo que creías que era un viernes, esto un lunes, y estabas escribiendo un saco roto. Pero el saco que has escrito para mí, roto no, destrozado, porque lo has cargado tanto, lo has llenado tanto de cosas preciosas, de sentimientos entrañables, de cariños, que el saco se ha tenido que romper. Gracias. Gracias, Juan. Gracias, José Luis. Me alegra verte después de tanto tiempo que nos veíamos y verte hablando. Y otra vez he conectado con tu palabra tersa, con el desparpajo de tu palabra, con el salero que tienes para hablar. Te lo agradezco muy de veras y además has evitado, gracias a Dios, todos esos tópicos que suelen decirse cuando se hacen presentaciones al uso. Gracias. Gracias, por otra parte, a dos colectivos, como se dice ahora, a dos empresas, aunque no sean empresas propiamente dichas. Gracias, y me alegro mucho de que una de las empresas esté aquí representada por el señor arzobispo,
porque quiero decir en voz alta, aunque no estuviera él, pero en este momento, como sucesor de los apóstoles, está representada toda la Iglesia, de alguna manera. Todo lo que yo he podido hacer en esta vida, hasta quizás, porque la vida de las personas son como los cuadros de Rembrandt, que tienen luces y tienen sombras. Y yo se lo debo todo a la Iglesia. Todo. No sé quién de los dos se ha referido a Salamanca. Tú, pues en Salamanca comenzó todo. En la Catedral de Salamanca comenzó todo, cuando el 3 de abril firmé la Carta de Libertad de 1949. Ahí empezó todo. Esta historia de amor que me va persiguiendo a través de los tiempos, a veces siento un túnel y otras veces siento un paraíso. Ahí empezó todo. Salamanca. Salamanca para mí es como el locus amoenus, con su fuentecilla y todo. Y allí voy, de cuando en vez, con mucha frecuencia, ante el asombro de mis íntimos amigos que dicen, pero te vas solo. Digo, no me queréis acompañar, tengo que ir solo. Voy en peregrinación, porque allí comenzó todo. Y después de allí, las etapas que habéis ido diciendo. Después fue el arrabal, del que guardo todavía una nostalgia infinita, porque creo que si allí recibí el sentido de mi sacerdocio, evangelizando a un barrio humilde, trabajando por él, y como me alegra que haya unos cuantos muchachos y matrimonios del arrabal. Allí empezó todo, pero con este pórtico después del arrabal. Tanto me gustó el arrabal y tanto lo añoro que hasta hace poco no me marché de la cofradía del Ecce Homo, instalada, ubicada canónicamente en el arrabal, y donde el miércoles que viene, por cierto, habrá la procesión habitual. Y después las catedrales. Juan, las catedrales. El Pilar y el Aseo. Pertenecer a una institución que ha sido gloria de esta ciudad. Hoy me ha dicho el señor arzobispo, que me lo he encontrado esta mañana, que tenía que ir a la universidad. Patrono de la universidad, San Braulio. Y sabéis que hubo un canónigo que se llamaba Pedro Cervuna, que fue factor primordial para la construcción de la universidad. Que la Tasa, el gran bibliófilo, fue canónigo, que Pignatelli fue canónigo. ¿Sabéis que el prior, es decir, el deán, el prior del Aseo, fue durante casi el siglo XVIII, fue el rector de la universidad? También es gracia de Dios que haya estado en el Pilar y en el Aseo. Y después, lo que más he agradecido como sacerdote a lo largo de mi vida y como servidor de la Iglesia, señor arzobispo, haber participado de alguna manera mínima, minúscula si queréis, en esa maravilla que ha sido para el rejuvenecimiento de la Iglesia verdaderamente providencial, que fue el Concilio Vaticano II. Que se me haya llamado precisamente para trabajar en el terreno de la liturgia, en compañía de la intelectualidad clerical, eclesiástica más importante y más saliente de Europa y del mundo, para mí, pobre cura del arrabal, nacido en Torrero, Juan Torrero, poder colaborar por esta causa ha sido para mí el don más extraordinario que he recibido. Gracias a los medios de comunicación, de manera particular a Heraldo de Aragón. Leí ayer una entrevista que me hicieron en la iglesia diocesana, en la hoja parroquial antigua, que yo había dicho que me complacía predicar con el Evangelio en una mano y con el periódico en otra, y es verdad. Mirad, aquí hay más de un periodista.
¿Hay algo más viejo que el periódico del día anterior? No hay nada más viejo. No sirve para nada el periódico del día anterior. Y de eso supongo que coincidiréis conmigo, queridos colegas periodistas. Juntar lo más viejo con lo eternamente joven, que es la palabra de Dios, me ayudó a esas maravillas que tanto alabáis de mis homilías. Quizá porque estoy hundido en la realidad y en la actualidad de este mundo y al mismo tiempo procuro iluminarlo con la luz del Evangelio. Se lo tengo que agradecer tanto a Heraldo de Aragón. He encontrado allí un manantial de amigos extraordinarios. Algunos ya se fueron, otros todavía quedan, como mi hermanico, que sigue todos los lunes escribiendo su saco roto, que sé que son muchos los que es la primera página que leemos, pero que hoy el saco no roto, lo ha dejado destrozado. Veremos a ver qué nos dice el lunes que viene. Y en fin, María Rosa, no sé, aquí tendría que repetir las palabras de Fray Luis de León, cuando decía: el corazón no me llega a los labios. ¿Qué puedo decir? Otra vez tengo que decir que me habéis pisado una anécdota muy curiosa, y tú has sido también, me parece. Tienes tal desparpajo que lo sabes todo y lo dices todo. El día de mi primera misa, hoy, hace 68 años, qué guiños más caprichosos tiene la vida. Estuvo conmigo no solo Pilar Bayona, tocando un desvencijado armonium, sino un predicador, que por cierto, un predicador que fue una lástima, porque no le oímos nadie. Aparte de su voz cascada, entonces en aquella iglesia de pueblo no había altavoces. ¡Qué casualidad! ¿Sabes que ha sido profesor tuyo? Te lo voy a decir poco a poco, aunque ya lo habrás adivinado. Fue sacerdote, vocación tardía, musicólogo eminente, director del Museo del Prado, director de la Academia de San Fernando de Bellas Artes y profesor de la mejor artista del mundo. Gracias por haber venido. Con el sacrificio que ha supuesto para ti venir desde Madrid para ilustrar la entrega de este premio, pero consuélate que también para provocar un acontecimiento cultural y sobre todo para prestar un gran servicio a esta ciudad. No me cansaría de hablar de esta mujer. Lo que pasa es que es inabarcable. No se puede decir todo. Con María Rosa ocurre lo que ocurre con el estudio de una galaxia, que cada día se encuentra una nueva estrella. Realmente, ni siquiera los sectores en los que tú has destacado lo podría decir. Ojalá que se cumpla lo que decía la entrevista del Heraldo. Ojalá. ¿Lo puedo decir, Rosa? ¿Lo puedo decir? Ha sido propuesta para el premio Princesa de Asturias a las Artes. Sería la primera mujer que recibe el premio y sin duda más merecido que nadie, nuestra querida María Rosa Calvo Manzano, que nos honra con su arte y con su presencia. Gracias, María. Y para terminar, yo creo que habré superado con creces. Bueno, pues ahora mismo termino. Pero voy a terminar como empecé, con Fray Luis de León. ¿Quién no se acuerda, teniéndote aquí y estando hablando delante de esa arpa, quién no se acuerda de la oda de Fray Luis de León?
a Francisco Salinas. Oh, Francisco Salinas, un muchacho que a los 11 años se quedó ciego y fue capaz de escribir de música libri quinque, 5 libros sobre la música en latín, y que le dedicó esa oda preciosa a Fray Luis, a maestro Francisco Salinas. Si me permites, cambiando dos palabras, y si me acuerdo, lo diré como mejor testimonio de cómo te apreciaba la gente, cómo deben apreciarte los jueces del Príncipe de Asturias y sobre todo cómo te apreciamos nosotros, que nos has hecho el regalo de venir hasta Zaragoza. Me parece que dice así Fray Luis de León: el aire se serena y viste de hermosura y viste de hermosura y buena luz, no es buena luz, pero en fin, y viste de hermosura y luz no dañada más o menos, María Rosa, cuando suena del arpa la música fantástica, con tu sabia mano gobernada. Gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Le dejamos con el recital de María Rosa Calvo Manzano. Gracias. Buenas tardes. Mientras oía tan bellas palabras, me preguntaba a mí misma, ¿pero qué pintas aquí tú hoy? Y hay una cuestión que creo que sí que puede arreglar algo, puesto que vengo a hacer lo que oficialmente se llama un concierto. Y Juan Antonio ha dicho que estaba desconcertado, con lo cual espero que mi concierto le concierte y así se quite ese desconcierto. ¿Por qué estoy aquí? Pues porque los caminos del Señor son así. Conocí a Juan Antonio, es un nuevo amigo de toda la vida. Le conocí en octubre de este año en el homenaje de otro aragonés de esos que marcan épocas, Ángel Alcalá, un amigo mío de hace, pues yo creo que de toda mi vida, que conocí en Nueva York cuando yo era muy joven. Y nos hicimos amigos, porque los amigos de mis amigos efectivamente son mis amigos. Él vino a un concierto a Madrid y no sé cómo, se enredó. Él ha dicho que era un liante, yo también lo soy, con lo cual nos hemos juntado 2 liantes y aquí estoy. Espero que este lío se pueda arreglar con el concierto de la bella música que espero tramar en las cuerdas de mi arpa. Efectivamente, Salamanca, qué maravilla, Aquesta inmensa lira de Fray Luis de León. Y como Fray Luis de León decía, pues decíamos ayer, con lo cual estamos diciendo ahora. Pero cuántas coincidencias en la vida. Hoy, que es Viernes de Dolores, y quiero ser una buena creyente, para mí es un día muy importante desde mi espiritualidad. Pero además, un día como hoy, aunque no coincidía la fecha, nació mi marido, con lo cual es un día también muy emotivo. Qué coincidencia, vuestra primera misa y el nacimiento de mi marido. Y
bueno, caminando por la vida, cuántas coincidencias. El padre Sopeña para mí fue un gran profesor de estética y de historia. Yo tenía 9 años cuando empecé a estudiar estética y ahora no entiendo cómo, sin tener ni idea de lo que era la filosofía, podía entender lo que era estética. Pero el padre Sopeña, que se reía de mí porque yo me sentaba en primera fila y copiaba absolutamente todo lo que él decía. No sé cómo lo copiaría, porque tampoco tendría yo demasiada experiencia en poder atender un dictado. Pues cuando terminaba la clase, siempre cogía mi cuaderno y nos reíamos todos, no se reía de mí, se reía conmigo. Y decía, mirad María Rosa, en su afán de copiar todo lo que digo, ha copiado hasta los chistes que he contado en clase. Con lo cual yo creo que aquello me hizo como muy entrañable en la vida del padre Sopeña. Para mí fue un profesor, un maestro, una persona que me reportó muchísima experiencia. Después fue un crítico muy generoso conmigo y fue director del conservatorio, también siendo yo ya profesora de la casa. Pues cuántas coincidencias, porque a Pilar Bayona también la he conocido. Pilar Bayona, cada vez que venía a Madrid, venía a mi casa a almorzar y siempre contaba que iba con prisa y la gente le decía, corres tanto que siempre cruzas por los sitios donde no hay semáforos y un día te va a atropellar un coche. Y así murió, creo que fue así como murió. ¿Cuántas coincidencias? Pero cuántas coincidencias, la más hermosa es que efectivamente estoy aquí por esa coincidencia admirable y llena de belleza que es la amistad. Y por esa amistad voy a tramar este concierto para que se te quite tu desconcierto. Muchas gracias.
que estas dos... Quería decir que estas dos canciones teresianas se las he dedicado, con tu permiso, a nuestro buen amigo Pepe Peris, que ha fallecido antes de anoche. Un buen aragonés, fue también muy ligado a mi persona, porque él dirigía los cursos de doctorado en los que yo era profesora en la Universidad Autónoma, con lo cual tuve con él una muy buena relación. Pues que Dios le tenga en su gloria con estas músicas. Decía San Agustín que el que ora con música ora dos veces, pues estamos orando dos veces.
O sea que amenazo con que si no se van me quedo toda la noche. Pues como estamos en Viernes de Dolores, yo creo que un saludo a la Virgen sería bonito. Voy a hacer un popurrí de salves, donde va a haber también una inclusión de algo mariano zaragozano, aragonés.
esto.